que cada uno de nosotros pasamos por pruebas, por necesidades, por aflicciones, por dudas en nuestra mente, a veces aún por situaciones en las que nuestra fe está ahí flaqueando. Pero la palabra del Señor siempre tiene un elemento de bendición que es poderoso para nuestras vidas. Y de eso quiero hablarte hoy, de esa sabiduría perfecta que el Señor pone en nosotros, porque Él así quiere hacerlo, porque es su voluntad, porque Dios obra en tu vida como su hijo, como su hija, por su voluntad, así como opera en todo el mundo y en todas las personas, aún en los no creyentes. Y quisiera iniciar la meditación de esta mañana reafirmando lo que somos en Cristo Jesús. Leíamos en la palabra dos porciones antes de la palabra para la predicación. De hecho, en el llamamiento a la adoración en Apocalipsis, la palabra nos dice que el Señor nos eligió para que fuéramos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Eso somos en Cristo. El Señor nos ha dado realeza en nuestra vida, en nuestro ser, de una manera eterna, porque somos sus hijos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y nos ha dado de su realeza, y la ha puesto en nosotros por medio de Jesucristo. Pero necesitas creerlo en tu corazón, necesitas saber en tu mente y confiar en que es el Señor el que te ha escogido para darte esta identidad. Cuando revisamos el pasaje de 1 Samuel y vemos al profeta buscando obedecer la voluntad de Dios para ungir al nuevo rey de Israel, va a donde el Señor le indica, hace lo que Dios le dice que tiene que hacer, pero cuando llega delante de Isaí y le empieza a traer a sus hijos, el Señor nos enseña una gran lección. Es Dios el que elige. No es la grandeza, no es la sabiduría, no es el parecer de la gente, no hay nada en nuestras características personales que haya hecho que Dios nos eligiera, como no había nada en las características superiores de los hijos de Isaí, sino que Dios había elegido a David, el que cuidaba las ovejas y que ni siquiera estaba presente ahí en la familia. Y tuvieron que esperar. Y dijo el profeta, y no nos vamos a sentar a comer hasta que llegue, porque Él es el elegido de Dios, hasta que sea ungido como rey. Y esto también debe de provocar en nosotros un estado de gratitud delante de Dios. Sábete, y te lo vuelvo a afirmar, elegido por Dios para ser su hijo, para ser su hija. Si tú te levantas todas las mañanas y recuerdas antes de salir, de enfrentar los problemas, de enfrentar las aflicciones, que eres el hijo del Rey de Reyes, porque Él así lo decidió, que Él te ha dado realeza y te ha hecho sacerdote, porque Él así lo decidió, y sin ver ninguna característica en tu vida, simplemente te eligió para ser parte de su pueblo, vas a ver las cosas de manera diferente. El Señor te da la fuerza, la bendición, y tú tendrás en tu corazón la gratitud para honrar a Dios en todo lo que hagas. Pero cuando nos enfrentamos a los problemas, cuando nos enfrentamos a las aflicciones, seguramente rogamos a nuestro Dios y le decimos, Padre, ten de nosotros misericordia, o ten de mí misericordia porque te necesito. Y cuando tenemos algún problema, es cuando generalmente estamos tan dispuestos a buscar a Dios. No te olvides que Dios está ahí para ti, no tiene línea ocupada, está siempre listo, como dicen hoy, siempre en línea para escucharte. Pero ¿qué tan agradecidos somos? A veces, hermanos, no le damos al Señor la gratitud por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Aunque lo invocamos y le pedimos y recibimos la bendición, nos olvidamos de ser agradecidos, que también es ordenanza, y la palabra nos dice ser agradecidos. Tenemos que agradecer al Señor cada día. ¿Por qué Dios hace esto en nosotros?
nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, que ha preparado nuestra vida así como eres, así con lo que tienes, así con las situaciones por las que has pasado, y lo ha hecho para que la obra perfecta del sacrificio de Cristo viniera sobre ti, te transformara y te hiciese su hijo con todas las características y tu forma de ser y de pensar, porque lo que al Señor no le sirva, lo va a quitar. Pero el carácter que el Señor ha formado y que aporta a lo que el Señor quiere hacer conforme a su propósito en tu vida, ahí lo va a dejar. Sin embargo, hoy quiero hablarte de un tema muy específico. El Señor quiere ver en cada uno de nosotros sabiduría. Quiere ver cómo ejercemos la sabiduría, que es parte de los atributos de Dios que Él ha puesto en nosotros. Y sí, podríamos decir, bueno, pero esa sabiduría que Dios puso en nosotros y que es parte de sus atributos fue corrompida con el pecado original. Sí, pero es restaurada con la presencia de Cristo, porque hoy tenemos su mente. Y entonces no podemos excusarnos. El Señor está ahí con nosotros, nos ha dado su Espíritu para que nos aconseje, y tenemos que aprender a ser sabios en el Señor, porque tenemos esperanza en el presente y felicidad en el presente y en el porvenir por la sabiduría que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Lamentablemente no siempre se manifiesta esa sabiduría. Y vamos al Salmo 75, versículos 4 al 10, que es un pasaje muy fuerte. Un pasaje de la palabra que habla muy duro. Y que nos habla no solo a los no creyentes, porque a veces podemos decir, este pasaje es para los no creyentes. No, es para nosotros, pueblo del Señor, que muchas veces somos, como dicen las primeras palabras del versículo 4, insensatos. ¿Qué quiere decir insensatos? Lo contrario a ser sabios. Y déjame decirte que cuando Pablo le dice insensatos a los habitantes de Galacia, es fuertísimo lo que les dice. Les dice, oh Gálatas descerebrados, no están considerando profundamente en sus pensamientos lo que están haciendo. Es fuerte cuando se habla de la insensatez. Sin embargo, en el hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento, esto es un poquito diferente. ¿Qué es lo que nos está diciendo el salmista en esta porción de la palabra? Habla más de la arrogancia. ¿Y qué es la arrogancia? Bueno, cuando somos altivos, cuando somos jactanciosos, y estas palabras son parte de la traducción de la Nueva Versión Internacional o de la Nueva Traducción Viviente. Palabra que ha sido traducida a un lenguaje, se dice, mucho más sencillo de entender por el pueblo de Dios. Pero no deja de ser fuerte para nosotros que el Señor dé una advertencia, y una advertencia muy sólida, muy firme, a lo que está sucediendo en muchas situaciones y ocasiones en nuestra vida. Porque este pasaje inicia con una advertencia, y una advertencia muy seria, pero también con una exhortación. Y esta exhortación es para quien tenga que leerla, para quien necesite escuchar que no podemos creer que somos superiores a los demás. Porque el Señor te hizo a ti, me hizo a mí, hizo a tu hermano que está a un lado de ti, a tu hermana que está a un lado de ti, y a los que están atrás de adelante, un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. ¿Cómo hizo esto? En la sangre de Cristo. Así que todos tenemos exactamente el mismo valor, porque a Dios le costamos exactamente el mismo precio. Por eso el Señor sí habla al pueblo de Dios y nos dice, cuidado con la sabiduría, cuidado con el entendimiento que tienes en ti mismo, porque se puede estar equivocado. Toma la sabiduría y toma el conocimiento que la palabra, que Jesucristo, que el Espíritu pone en ti.
la palabra es muy clara y nos dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pero también nos exhorta a no tener un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. ¿Qué sucede? Entonces, las palabras que inicia el salmista a partir del versículo 4, compartiendo con nosotros de la voluntad de Dios, es que no podemos creer que somos superiores los unos de los otros. La Biblia nos enseña que tenemos distintas funciones, que tenemos un quehacer diferente como parte del cuerpo de Cristo, pero que nadie es superior el uno al otro, sino simplemente que tenemos una distinta función. Pero me llama la atención lo que sigue diciendo el pasaje y nos dice en el versículo 5: no hagas alarde de tu poder. El tener autoridad no quiere decir que uno sea superior. El tener autoridad quiere decir que Dios nos ha dado una mayor responsabilidad. En el creyente la autoridad es responsabilidad. Pero muchas veces nos equivocamos porque nuestro pensamiento no está conectado a la sabiduría de Dios y de su palabra. Y entonces tomamos el poder como ocasión para sentirnos superiores y aún para hacer alarde. Es que yo puedo. Yo soy el que hago. Yo soy el que decido. Yo soy el que tomo autoridad y los demás tienen que hacer lo que yo digo. Esto también está equivocado. La palabra nos dice: cuidado. Quien tiene autoridad no puede manejarla de esta manera, porque la autoridad que Dios da no es para abusar de ella y poniéndonos superiores a los demás. ¿De qué nos hablan estos primeros pasajes? De los que humillan a los demás. Hay que tener cuidado, y esta es una porción importante de lo que vamos a seguir desarrollando en este salmo. La humillación tendría que ver con que la otra persona, quien está humillando, se sienta altivo o exaltado. Yo soy más, tú eres menos, y te lo hago ver y te lo digo. Yo tengo más autoridad que tú, yo tengo más experiencia que tú, yo soy una persona más preparada que tú, y entonces tú eres menos. Y esto en el medio del pueblo de Dios no está permitido de ninguna manera. Quien tenga que oír esto, hay que tomarlo. A partir del versículo 6 empieza una explicación que a mí en lo personal me parece muy hermosa, de cómo es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Es el versículo 6: porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Lo primero que tenemos que ver en este versículo es que nos habla de 3 lugares de la tierra, ¿sí? Cuando nosotros estamos parados viendo al norte, que yo tendría que voltearme la espalda, si no lo voy a hacer, decimos: ni del oriente, ni del occidente, y luego la tercera dice: ni del desierto. En la experiencia del salmista, el desierto está al sur de él, hacia adelante, al sur de él. Y entonces la palabra o la expresión desierto quiere decir sur. Y nos está dando 3 de los 4 puntos cardinales. ¿Cuál nos falta? El norte. El norte no se menciona en este versículo, y esto es de llamar nuestra atención, porque cuando la palabra menciona los puntos cardinales, está hablando de la tierra, está hablando de la plenitud, pero también está hablando del mundo y lo que el mundo trae a nosotros. El sur es el lugar despoblado, el sur es el desierto, donde la gente no vive, donde ciertamente no hay pura arena, pero no hay algo que pueda sustentar la vida. ¿Pero qué es el norte? Y aquí tenemos que entrar un poquito en el pensamiento hebreo. El norte es el lugar de donde vienen los misterios de Dios. Ellos están plantados en un lugar y no saben mucho de lo que hay al norte, pero del norte el Señor puede mandar bendición y también puede mandar maldición.
Pueden venir del norte simplemente lo que Dios decida enviar sobre su pueblo. Pero este pasaje en especial nos dice que no es de ningún lugar de donde viene el enaltecimiento. Sin embargo, cuando se da, es porque Dios así lo ha permitido. Ser exaltado o ser levantado no viene de nada sobre la tierra. ¿Qué consideramos hoy que nos da enaltecimiento, hermanos? Pues muchas veces el dinero, ¿verdad? Creo que es una de las cosas principales. Cuando tengo más recursos que otro, lo veo hacia abajo. Yo soy más, tú eres menos. Cuidado, porque esa riqueza que tienes, la tienes porque la voluntad de Dios lo ha permitido. Y como te la ha dado, igual te la puede quitar. Muchas veces pensamos que es el conocimiento. Yo sé más, y como tú sabes menos, entonces yo sé más que tú. Y Dios ha permitido que tengas conocimiento a través del estudio, pero también a través de la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría y la inteligencia? Del Señor. De estar en una comunión con Él, de buscarle a Él. Y la oportunidad del estudio, el Señor te lo ha dado. Joven, valora tu tiempo de estudio, porque es bendición de Dios. Discúlpenme, papás, lo que voy a decir. No es bendición de tus padres, aunque ellos se esfuerzan por darte el estudio. Es tu bendición de parte de Dios. Es el Señor que te ha dado la inteligencia y la capacidad de aprender y de estudiar. Y lo que llegues a hacer en la vida es bendición que Dios te da. Y jamás será motivo para hacer menos a nadie. ¿De dónde viene la autoridad? Que también pensamos que la autoridad del poder nos pone en un lugar mucho más alto que los demás. El poder y la autoridad solo vienen del Señor. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que está arriba. Él manda y las cosas simplemente suceden, se hacen. Dios, dice la palabra, que coloca en lugar de honor a personas, pero también las puede bajar y humillarlas hasta lo sumo. Por eso la palabra nos dice: no confíes en lo que viene del mundo. No es del oriente ni del occidente, no es del sur, sino que viene de la sabiduría de Dios, viene del norte, del misterio de Dios, de lo que Él quiere y puede, porque es soberano, hacer sobre su pueblo. Y luego el versículo 7 nos habla todavía más profundo de esto y nos dice: Dios es, ¿qué es? Es juez. Dios a este humilla y a aquel enaltece. Aquí hay que tener cuidado con la palabra juez, porque generalmente lo tomamos como el que juzga lo malo y castiga. Esa es nuestra mentalidad. No necesariamente. El juez justo, mencionaba mi hermano Benjamín, también puede ver la bendición que Él da, porque así lo quiere, sobre aquellos hijos de obediencia, y sigue siendo la voluntad de Dios, y Él da la bendición y también la retira cuando así lo desea. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es el que gobierna, porque Dios como juez es el que defiende, porque Dios como juez es quien nos juzga, y nos juzga de una forma continua. Pero más difícil aún, dice, es que Dios, el que humilla, el que baja de lo alto y abajo aquel que ha querido tomar, o que teniendo un lugar de privilegio ha humillado a los otros. Es Dios el que derriba. Estas son simplemente traducciones de la palabra que está traducida en nuestra Biblia como humillar. Puede derribar, puede destruir, puede abatir a quien Él quiera, conforme a su soberanía y conforme a su justicia. Pero ¿sabes qué? Aquí entra un ingrediente bien hermoso, también conforme a su gracia.
Conforme a la gracia de Dios, Él es el defensor. Y conforme a la gracia de Dios, Él también hace que en su pueblo, hijos e hijas, haya momentos de humillación. Haya momentos en que el Señor nos dice, a ver, parece que tú estás creyéndote que estás más alto, estás confiando en tu propia opinión, estás tomando un lugar que no te corresponde. Te voy a bajar un momento para que entiendas que dependes de mi gracia, para que aprendas una lección bajo tu prueba y puedas retornar nuevamente al camino. ¿Por qué? Porque a Dios no se le pierde ninguna oveja. Va a ser lo necesario para corregir nuestras vidas, para mantenernos en el camino. Dios decide quién se levanta, a quién eleva, a quién enaltece, por soberanía y gracia. Más claro, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 23, 11 y 12. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es Dios el que te levanta. Es Dios el que te ha dado lugar de honor, lugar de privilegio, una capacidad de sabiduría humana, recursos económicos. Es Dios el que levanta. Amén. Hay que tener cuidado de ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado, porque nos puede pasar como aquel que fue y enterró su talento, y cuando el Señor pidió cuenta simplemente le dijo: quítenselo y dénselo al que tiene más, al que se ha sabido administrar, al que se ha sabido ser lo que Dios ha decidido que seamos cada uno de nosotros, mayordomos de la bendición que Él ha puesto en nosotros. Versículo 8, casi parece apocalíptico, porque hablamos ya del cáliz que se derrama, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mixtura, y Él derrama del mismo hasta el fondo, lo apuran, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Versículo 9, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Aquí hay un contraste y se marca una enorme diferencia entre los impíos, aquellos que no son hijos de Dios, y aquellos que son justos, aquellos que sí son hijos de Dios. Pero el trato de Dios parece ser que es el mismo. Él tiene una copa llena, una copa que en principio es bendición, y que aún cuando en esa bendición viene prueba y dificultad, sigue siendo bendición, pero también en su soberanía, en su gracia, como Dios justo, pone en esa copa su justicia. La copa en la mano de Dios simboliza un juicio. Lo podemos ver en Apocalipsis. Cuando se derraman las copas, al final de los tiempos, son el juicio de Dios sobre la tierra. Cuando se nos habla del vino y de que esta copa está llena, rebosante, vemos el simbolismo de las bendiciones que Dios da y que producen alegría, que producen gozo en nuestras vidas. Pero está mezclada con otras cosas. Nos dice que ese vino tiene fermentos. Esos fermentos simbolizan la maldición. Está mezclado. Dios derrama. Y en esa mezcla de fermentos, además se ha agregado mixtura, aflicciones, situaciones difíciles en nuestra vida. Se está hablando del día a día de la vida del ser humano. Del ser humano que camina sobre la tierra, del creyente y del no creyente, del escogido y del no escogido, del hijo de Dios y aquel que no lo es. Y el Señor sigue derramando sobre nosotros de esa copa. ¿Qué sucede para los impíos que lo reciben y que lo beben con avidez? ¿Por qué? Porque les gustan las bendiciones. No las merecen como no las merecemos
pero Dios derrama su bendición sobre justos e injustos. Y cuando la derrama sobre los injustos, pero si se regocijan, ¿verdad? Si el Señor da bendición sobre alguien que no es su hijo, se goza y dice, como aquí lo dice, se lo beben, pero rápido. ¿Por qué? Porque lo tenemos y hay que disfrutarlo. Sin embargo, al final les produce aflicción. Y vean todos los ejemplos, no necesitamos más que leer el periódico de cómo los injustos que reciben la bendición en un momento dado pierden todo y terminan con aflicciones y aún con maldición. ¿Qué sucede? Se enaltecieron y ahora son humillados. ¿Qué pasa con el justo? ¿Qué pasa con aquel que puede decir lo que dice el versículo 9? Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. ¿Tiene su Biblia abierta? Vamos a leer nuevamente este versículo 9. Porque este es nuestro pensar, esta es nuestra identidad, esta tiene que ser nuestra respuesta ante la voluntad de Dios. Sea bendición o sean tiempos de aflicción, por la justicia que Jesucristo ha declarado sobre nuestra vida, esta es nuestra palabra para con Dios. ¿Lo pueden leer conmigo? Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. ¿Cuándo? ¿Cuando solamente estamos bien? Sí. Aún hay problemas, aún hay dificultades. ¿Por qué? Porque tengo una identidad de Dios en mi vida. He sido escogido de Dios sin ver nada en mí que mereciera, y me ha dado una identidad de ser rey y sacerdote suyo para siempre. Yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Y la bendición de Dios se derrama sobre nosotros. Está acompañada de aflicciones, muchas veces de prueba. Pero al final, ¿qué va a producir en nosotros? Más bendición. Porque cuando la prueba termina, cuando alcanzamos ese lugar que el Señor quiere que tengamos, porque no hemos crecido lo que Dios quiere llevarnos y elevarnos y ponernos en un lugar especial, pero cuando lo logramos, el Señor siempre transforma la prueba en bendición, en gozo. Y su palabra así lo afirma. Y al final, estoy hablando ahora sí del final, nos lleva a una alegría verdadera y plena. ¿En quién? En Cristo. Mi alegría plena y verdadera es Cristo. Todo lo que el mundo me puede dar, me puede producir alegría, pero es efímero. Mi verdadera alegría está en Cristo. Y entonces me lleva a declarar y a alabar a Dios en todo momento. El versículo 10 es un epílogo. El versículo 10 es una conclusión de esto. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. El poder que Dios te ha dado como bendición a ti, que has sido justificado por la fe, te va a llevar a ser exaltado. Aun cuando estés en prueba, exaltado. Aun cuando tengas necesidad, exaltado. Aun cuando tienes enfermedad, exaltado. Esta es la promesa de Dios. ¿Dios cumple sus promesas, hermanos? Siempre cumple sus promesas. Si nos encontramos en alguna clase de aflicción, recuerda, esto es parte de lo que Dios permite a nosotros. Nada sucede en nuestra vida, ni un cabello se cae de nuestra cabeza si no es voluntad de Dios. Dios lo permite, pero también recuerda, ya has sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Y esto te declara justo. Somos justos no porque somos muy buenos y nos portamos bien, somos justos por la declaración que Dios ha hecho sobre nosotros. Hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y cuando Dios te declara justo, te levanta, derrama su bendición, la cual debe producir en cada uno de nosotros una alegría verdadera, un gozo perdurable, porque es Dios quien me exalta, es Dios
quien te exalta, es Dios quien te levanta. ¿Por qué? Por su gracia. Esa gracia que tienes en tu vida por la obra de Cristo. Recuerda esto. Cada mañana, en medio de la situación difícil, en medio de la aflicción, en medio de los problemas, eres justificado, escogido, tienes un llamado de Dios a ser de su familia, por tanto realeza. Tenemos grandes bendiciones en nuestra vida. Y dejamos que fácilmente nos inundan los problemas y nos ahogamos en ellos, cuando Dios ha prometido que su gozo está en nosotros, porque Cristo está en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, tu bendición, tu bondad, tu palabra. Una palabra que puede ser dura en nuestros oídos, porque muchas veces no hemos tomado de tu sabiduría